Muy bien, hermanos, pues el mensaje de hoy es un mensaje necesario. Pensaba yo, qué importante es una iglesia con una buena doctrina. Amén. Sabemos que hoy en día vivimos en esa etapa de la iglesia, la Odisea, que también pues tiene apostasía. Y podemos ver ahora en muchas iglesias apostasía, malas doctrinas, enseñanzas que pues no son bíblicas. Vemos por ahí a muchos pastores que pues solamente están pensando en ellos, en su propia carne, y eso desgraciadamente, hermanos, pues hay muchas personas que les cuesta llegar al evangelio de Cristo por esas enseñanzas y por lo que hacen en muchas iglesias. Una iglesia de buena doctrina, hermanos, pues tiene una característica en sus integrantes y es de lo que vamos a hablar ahora. Qué importante es los miembros de la iglesia, su propio testimonio. Y vamos a ver aquí en la carta de Tito, si me acompaña a ver su Biblia, por favor, y vamos a Tito, la base de nuestra lectura en el capítulo 2, los versículos del uno al 8, vamos a tener ahí nuestra base de lectura de hoy. Espero que sea de bendición. Espero que usted salga edificado en esta carta pastoral que vamos a leer y vamos a analizar. ¿A qué se refiere? Qué comportamiento debemos tener los integrantes de la iglesia? Amén. Vamos a orar. Padre, Señor poderoso, Rey de Reyes, te damos gracias, Señor, por otro día, Padre, que nos regalas la vida, Señor. Padre, por ti nos levantamos, tú nos sostienes, Padre, a cada uno de nosotros, y estamos en el mejor lugar. Ya hemos traído estas alabanzas, Padre, que es lo que te podemos ofrecer de nuestro corazón, la alabanza, a tu nombre que es sobre todo nombre. Y Padre, ahora es el tiempo del mensaje de esta carta pastoral, que Señor tiene una importante enseñanza, Padre. Te pido que sea de bendición para mí, que me has hablado también en esta carta, y para los hermanos que están aquí, que nos acompañan, Padre. Que sea de bendición, de edificación, y todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, esta carta de Tito, junto con la carta a primera de Timoteo, son dos cartas pastorales que hablan del orden de la iglesia. Pablo primero habla con Timoteo, allí en primera de Timoteo, hacia, hacia este siervo Timoteo, para hablar del orden de la iglesia. Amén. ¿Cómo funciona? Y luego habla en esta carta a Tito para las iglesias de Creta, esta isla de Creta. Qué importante es precisamente la doctrina. Entonces Pablo les habla en esas dos cartas cómo debe funcionar una iglesia sana, una iglesia que está bien con Dios, con una enseñanza correcta, y cómo deben comportarse sus miembros. Amén. Entonces, hermanos, en el enfoque, los ministros, los líderes de la iglesia, los ancianos, pues tienen que tener un comportamiento bíblico, y también habla de sus deberes dentro de la iglesia. No solamente al hombre, también a la mujer. Como usted ya lo pudo leer ahorita en esta carta, hay una enseñanza también para la mujer madura dentro de la iglesia, que es muy específica. Entonces, aquí en el capítulo 2, en el versículo 1, Pablo le habla a Tito en un tono de urgencia. Y dice así: pero tú, Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana doctrina. Esta palabra es como proclama, Tito, sin buscar agradar a nadie, que hay una vida en Cristo que la debemos de demostrar en nuestro andar con Él. Entendemos lo que es una mala doctrina, entendemos lo que son sus líderes en iglesias de mala doctrina, lo podemos ver, hermanos, ¿verdad? Que generalmente estos líderes sirven a ellos mismos en vidas de pecado, que enseñan a que tú te sientas bien, pero no te confrontan con el pecado. Usted puede ver en este tipo de iglesias de mala doctrina que no se invita a recibir a Cristo, a que le entregues tu vida a Él, sino que tú te sientas cómodo, a gusto. ¿Cómo tienes tu vida? Dios te quiere como eres. Está bien, Dios me acepta como estoy, como un pecador, pero por supuesto que me pide restaurar mi vida. Eso en una mala doctrina no se va a enseñar. Pero una iglesia saludable,
debe tener un buen liderazgo con las personas que se encuentran ahí. Amén. Un buen liderazgo, y así debe funcionar. ¿Cómo debe funcionar una iglesia de buena doctrina? Ahí va lo que instruye Pablo a los demás. En el versículo 2 dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos, está hablando en esta palabra presbutes, de los maduros espiritualmente dentro de la iglesia, los maduros de edad avanzada. Esta palabra también se usa para un pastor, los ancianos también se puede usar. El liderazgo de la iglesia no solamente recae en un pastor, también cae en los ancianos que están dentro de la iglesia y cómo deben tener un comportamiento, hermanos, dentro de ella. Porque si no, pues pueden ser un tropiezo para los demás. Y luego dice sobrio. Esta palabra sobrio la revisé en la concordancia bíblica y literal habla de abstenerte de vino. Cuidado con el alcohol. Cuando nosotros leemos en Timoteo las características que requiere un obispo, pues habla del alcohol. Para el pastor obispo dice no dado al vino. Para el diácono dice no dado a mucho vino. Hay una diferencia ahí. No dado al vino. No es que estés agarrando, me voy a echar una copita por allá y por acá. Aguas. Para un diácono, no dado mucho al vino. Hemos enseñado lo que es tomar. No es pecado tomar. En las escrituras no enseña en ningún lado que sea malo, pero sí nos dice tener control con el alcohol. Entonces esta palabra sobrios tiene ese contexto. ¿Ok? Dice serios, también puede ver aquí, serios. ¿Qué es una persona seria en la concordancia del original griego? Piadoso, honorable, temeroso de Dios. Tiene que ser serio en las cosas espirituales dentro de la iglesia. Y no significa una persona seria de malhumorado. Salvador aquí es un diácono y es muy alegre, le encanta hacer bromas, ¿verdad? Sino realmente un hombre piadoso, honorable, temeroso de Dios. También dice prudentes. Una persona prudente es una persona segura de mente, moderado en sus opiniones, moderado en sus pasiones también. Lo pude leer aquí. Esa es una persona prudente. Sanos en la fe. En la fe sano. No creyendo fábulas y enseñando cosas distorsionadas, y también fuertes en el amor. Y algo importante que debe tener también ese hombre maduro, paciencia. Paciencia. Debe mostrar esa gran virtud, hermanos, que se aprende cuando estamos en el camino de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos caminando en la palabra, transformó nuestra vida a Dios, debemos de desarrollar estas cualidades que están aquí. Por supuesto. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro principal problema en nuestra carne y debemos trabajar en él. Porque todo, hermanos, demanda actitud de la persona, el querer hacerlo. No voy a hablar de mí, pero yo ocupé puestos gerenciales de dirección dentro de las empresas y era un monstruo, hermano, en mi forma de ser. Hablaba con puras groserías, le gritaba a la gente, me sentía responsable de dar resultados, pero las formas. Cuando yo llegué a la palabra de Dios y entendí que no podía comportarme así, me costó mucho, muchísimo. Sentí que ya no estaba siendo yo el líder que debía ser. Y me costó mucho ese equilibrio, hermano, me cuesta todavía, ¿ok? Entonces, hermanos, cuando hablamos de todas estas características que vienen aquí, hay que tener algo en mente, las puedo desarrollar. Dios me lo pide. Y con su ayuda, con el Espíritu Santo que está dentro de mí y ser obediente a la palabra, lo puedo lograr. Claro que sí, voy a caer más de una vez, pero ya no vas a estar en la misma condición en la que tú estabas antes. Entonces esa es la característica de un anciano en una iglesia sana. Y por eso le está diciendo Tito, enséñalo, predícalo. No te preocupes lo que piensen los demás. Tú enseña esto a la iglesia. Esa es una iglesia de buena doctrina. Mire, vamos aquí a Santiago. Ponga su mano aquí porque vamos a regresar un poco más adelante. Vamos a buscar aquí en la carta de Santiago. Después de Tito, pues sigue Filemón, Hebreos y luego Santiago en el capítulo 3.
Santiago 3 y vamos a leer los versículos 1 y 2. ¿Ya está usted ahí? Y si no, lo puede leer aquí. Hermano, por favor, los versículos que vamos a leer ahorita, obsérvelos bien. Tienen una enseñanza importante tanto para varones como para mujeres. ¿Ok? Hermanos míos, Santiago a los hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Este capítulo 3 habla del problema de la lengua en una persona. ¿Y sabe cómo comienza aquí Santiago? Hey, tú estás de líder ahí sirviendo, preocúpate, porque tienes una carga mayor a los demás. Eres testimonio a los demás y puedes recibir una buena disciplina de Dios si no tomas en cuenta esto. Debemos de vivir realmente, hermanos, eh, con ese, ¿cómo decirle una palabra correcta? Con esa instrucción que nos da Dios, con esa responsabilidad. Somos ejemplo a los demás. ¿Qué carga tenemos? Hay que tomarlo así. Entonces todo lo que yo hable, diga, actitudes que haga, pueden repercutir a la iglesia. Y ahí te encargo con Dios. Amén. Cuidado con eso, hermanos. Mire, vamos a regresar aquí a nuestra carta de Tito. En mi vida cristiana de 10, 11 años, yo he conocido a hermanos maduros que fueron diáconos en sus iglesias y hoy no asisten a ninguna iglesia. Conozco muchos así, no pocos, muchos. Y digo, ¿por qué? Seguramente se decepcionó, se cansó, pero conozco muchos que de repente ya no quieren participar en nada. Créamelo, ¿por qué sucede eso? Si se supone que fue un hombre maduro espiritualmente, que estaba realmente lleno del Espíritu Santo y de repente se desinfló, hermano. Conozco a muchos así, se decepcionaron. Y hay una responsabilidad, hay una carga. El anciano debe mostrar su madurez, debe tener un gran amor y ser paciente con los demás. Un anciano, hermanos, debe mostrar su excelente conducta dentro de la iglesia, porque también es ejemplo para los jóvenes. Una persona anciana en la iglesia debe ser una persona estable emocionalmente, que ya tiene esa madurez espiritual y ese comportamiento que demanda Dios. Los ancianos, los líderes junto con el pastor, debemos cuidar la iglesia. Y una forma de cuidar la iglesia, de mantenerla bien, es con nuestra actitud. Debemos de ser íntegros, con un buen corazón, humildes, amorosos. Y otra cosa, hermano, preparado también. Porque Dios nos demanda preparación, sobre todo al varón. Y ahorita les voy a explicar por qué. Mire, vamos por favor a Job 12, 12, 12. Vamos un poquito atrás, aquí a los libros poéticos y vamos a ver Job. Job 12, 12. ¿Ya está usted ahí? Mire lo que dice aquí la palabra. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. ¿Puede verlo? En los ancianos está la edad y en la larga edad la inteligencia. Ahora, como anciano, hay cosas que nos confiere Dios, que nos concede Dios dentro de ese ministerio. Y le voy a hablar de una muy preciosa que está aquí en el libro de Santiago. Vamos nuevamente a Santiago, al capítulo 4, en el versículo, en el versículo 14. No, perdón, 5, 14, discúlpeme. 5, 14. 13, Alex, perdón, para una mejor comprensión. 5, 13, 14. ¿Ya está usted ahí? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Mire el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hermanos,
es algo que nos concede Dios. Mira, ve, ora por él. Tienes la atención de Dios, tienes esa instrucción que te la está dando el Señor. Es algo precioso que está aquí en las Escrituras para un anciano. Amén. Vamos ahora, perdón, nuevamente a Tito y vamos a continuar con nuestra lectura en el versículo 3. Mire, hermano, cuando la Biblia le enseña a la mujer, hay mucha enseñanza a la mujer. Y desgraciadamente se enseña muy poco en las iglesias cuando hay que enfocarnos en la mujer. Muy poco. Hay pastores que les da temor hablar de la mujer. Y hay una enseñanza, hermanos, abundante, pero no lo hacen. ¿Por qué? Yo me he preguntado eso, ¿por qué? ¿Por qué si es tan importante, va a edificar el hogar? La mujer es la ayuda idónea, tan importante en la iglesia, tan importante en el hogar, ¿por qué no se habla de esto? Y yo lo que puedo ver, en mi propia opinión, es que a veces al pastor le da miedo hablar de eso. ¿Y sabe por qué? Porque si la mujer decide no estar en la iglesia por algo que no le gustó, se van. Pasa, hermanos. En mi propia vida cristiana lo he visto. Si la mujer algo no le gustó, oh, ya no quiero, vámonos a otro lado. Entonces hay que enseñarle también a la mujer lo que está aquí en las escrituras, porque le va a ayudar. Ya está usted ahí en el versículo 3. Dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pablo está exhortando a las mujeres de Creta a tener un comportamiento adecuado en su vestido, en su lenguaje, en su conducta, porque es un testimonio grande en la iglesia una mujer. Y ahorita vamos a leer un poco más de eso. No calumniadoras. Hermanas, el chisme, hablar de los demás, es pecado. Pero la realidad es que es más común en una mujer. No quiero que usted se ofenda. Y por eso lo tiene aquí en las escrituras dirigido a la mujer. Aunque hay hombres que les encanta. En mi tierra dicen, no le voy a decir la palabra que usan, pero dicen, pareces mujer, cuando ya el chisme es grande, ¿no? Usan otra palabra más fuerte, ya sabrá usted cuál es. Pareces, ¿por qué? Porque te gusta el chisme. Una mujer en sus sentimientos, en sus emociones, es más fácil que pueda caer en esto. Entonces, si una mujer no tiene cuidado de eso, puede ser tropiezo a los demás. Una mujer tiene que tener cuidado de las cosas que habla y por eso en una anciana, una mujer madura dentro de la iglesia, le dice, aguas, cuidado. Porque una cosa que digas, que escuchaste y la platicas, puede causar problemas en la iglesia. Vea la lengua ahí en Santiago 3. Lo que puede es provocar divisiones. Ahora también dice, no esclavas del vino. ¿Y al hombre qué? Nada, no, también al hombre. Por supuesto que también al hombre. La intemperancia es la falta de autocontrol. Y es escandalosa en cualquier persona, tanto en un hombre como en una mujer. Pero ¿sabe qué estuve yo investigando, hermanos? Dije, bueno, voy a investigar por qué tan enfocado en una mujer. En una mujer el problema del alcohol es más difícil de restaurar que en un hombre. Y no solamente estuve investigando en cosas de la palabra de Dios, también en otra información. Una mujer que tiene problemas con alcohol le va a costar más trabajo dejarlo. Y le va a dar unos problemas en su vida catastróficos también. Mire, yo una vez platiqué esto, no sé si lo platiqué aquí o lo platiqué cuando yo estaba una vez en un discipulado. Una vez yo tomé un Uber y platicaba con el señor del Uber, pues para hablar de algo con él, ¿no? Sacarle la plática. Y me dijo que trabajaba de noche porque le conviene, le resulta mejor. Y yo le decía, oye, ¿no es peligroso? Me dijo, pues mira, en la noche yo ando en los bares. Cerca de los bares, pues la gente sale de ahí y los llevó a su casa y no es peligroso. Me dijo, no, aquí en Mérida no. Y me dice, peligroso la mujer tomada. Dije, ¿cómo? Dice, mira, cuando se sube un hombre, va callado. Ese ya va servido, ya lo que quiere es llegar a su casa, ya colgó el pico, me dijo. Pero una mujer tomada, no, hombre, se pone intensa, te empieza a reclamar, te ofende, empieza a gritar y es muy peligroso. Me dijo, yo no subo mujeres alcoholizadas. Eso me lo dijo un Uber.
Hermano, no quiero decir que no, también en el varón es un peligro. El alcoholismo es un problema dentro de la familia. Y como lo hemos enseñado, dejo a un lado las escrituras y empiezo a revisar los problemas del alcohol, destruye familias. Pero en una mujer es muy peligroso, hermanos. Y salir de ese problema para ella es mucho más difícil. También dice, maestras del bien, deben ser un ejemplo. Debe ser un ejemplo y esto es en su casa, ¿verdad? No es la responsabilidad de la mujer instruir públicamente en una iglesia, pero sí en su conducta, que sea una persona buena, que enseñe el bien, ¿ok? La mujer no tiene una instrucción de prepararse teológicamente de una forma como lo hace el hombre. No, Dios le pide otras cosas. Dios le demanda algo diferente a la mujer. ¿Y sabe qué? Tiene que ver con comportamiento. Porque con eso ayudas mucho a la iglesia. Tu testimonio como mujer va a ayudar a que la iglesia crezca bastante, bastante, hermanos. ¿Ok? Vamos a los versículos del 4 al 5. ¿Ya está usted ahí? ¿Qué más le enseña a la mujer? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué le está pidiendo a la mujer madura? Enséñale a las jóvenes. ¿Y qué le voy a enseñar? Lo que dice la Biblia. Tu mujer madura en la fe ayuda a las jóvenes. Es más fácil que una mujer joven se acerque a pedirle un consejo a una mujer madura en la iglesia que ir con el pastor. Pues va a buscar a una mujer madura a pedirle consejo, ¿verdad? Y debe de estar esa mujer preparada para decirle, hija, esto es lo que hay que hacer. Dice en el 5, hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas. ¿Y qué dice? Sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Además, eso está fuerte. Está fuerte en las escrituras, pero mire, estamos leyendo la Biblia. No estamos leyendo un libro machista, porque a Pablo le tachaban de un hombre machista por todo lo que enseña a la mujer. Pero no tienes idea cuánta enseñanza hay en las cartas de Pablo y qué importante es para la iglesia una mujer así. Entonces la mujer mayor debe enseñar a las más jóvenes ¿a qué? ¿A qué le va a enseñar? ¿Doctrinas bíblicas? Si la sabe, gloria a Dios. Pero ¿cuál es lo más importante? A ser buenas esposas, buenas madres, a ser mujeres piadosas, a amar a sus maridos. ¿Y cómo ama una mujer a su marido? Con el respeto. El respeto. ¿Qué queremos como hombres? Respeto. Si no hay respeto, entonces hay un problema en casa. Una mujer debe ser prudente. Y mire lo que dice, ¿verdad? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una mujer que no respeta a su esposo y que quiere ocupar un liderazgo a la fuerza en algo en casa, donde en su vida es un tropiezo para el evangelio. Y ahorita vamos a leer un poco más de eso. Mire, le voy a mostrar un texto bíblico y ahorita regresamos aquí. Vamos a Génesis, al capítulo 3. Mire, yo estuve en Estados Unidos por lo del Congreso y me invitaron a dar un devocional a jóvenes, perdón, sí, a varones en la casa del pastor. Y hablamos precisamente de lo que Dios nos pide, ¿verdad? Amor y respeto. Y la enseñanza es, ¿cómo puedo yo ayudar a mi esposa a que me respete? ¿No? Porque también si no tienes el amor, el cuidado, la protección de la mujer, pues entonces viene el problema de la falta de respeto. Y luego a veces pensamos, no, pues es que no me respeta. ¿Quién empieza primero en esto? El hombre. Jesús entregó a su iglesia. Y un matrimonio es el cuadro de la iglesia con Cristo. Entonces el paso lo debe dar uno como hombre. Amar a mi esposa. Mire, 3:16. Génesis 3:16. Oye, Alex, ¿vas a poder poner la nueva traducción viviente? Ahí arriba vienen las traducciones de Biblia. Después de leer y vas a poner la NTV. ¿Ok? Dice la Biblia, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces.
Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta palabra deseo no habla de deseo, de pasión, sino de querer controlar. Esa palabra se usa 2 veces en las escrituras. Es una palabra teshjuka del hebreo, que es como correr detrás de algo a quererlo controlar. Es lo mismo que le dijo Dios a Caín, aquí en el capítulo 4, cuando le dice, el pecado está detrás de ti. Su deseo es quererte controlar, pero tú debes gobernarlo. Muy bien. ¿Tienes nueva traducción viviente donde dice Reina Valera 60? Por favor. Le voy a explicar este versículo con una nota más clara en una Biblia, nueva traducción viviente. ¿Eh? Donde dice Reina Valera 60, ahí le picas la pestañita y vas a ver otra versión de Biblia del mismo texto. ¿No? Bueno, ¿sabe qué dice en una nueva traducción viviente? Aquí lo tengo escrito. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Eso dice la Biblia en una nueva traducción viviente que es una Biblia dinámica. Pero ¿por qué está esto aquí, hermanos? Viene del pecado. Pero ¿cuál es el punto? Dios nos hace clamarle a Él en nuestra relación de pareja, tanto al hombre como a la mujer. Esas cargas nos hacen clamar a Dios. Y es bien importante el testimonio de mujer, hombre dentro de la iglesia para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Son cosas, hermanos, que a veces no queremos escuchar como mujer, pero está ahí, está en las escrituras y hay que considerarlo. ¿Ok? Entonces, regreso al versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos leyendo? Una iglesia de buena doctrina. Debe tener estas enseñanzas a sus miembros de la iglesia para que ellos y ellas tengan este comportamiento. Este comportamiento va a ayudar a una iglesia sana y por eso lo tenemos aquí escrito. ¿Ok? Vamos a poner nuestra mano aquí, vamos a ir a la carta de primero de Pedro en el capítulo 3. Primera de Pedro en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 7. Mire, aquí hay una instrucción para los dos. No voy a pensar que es una cargada nada más a la mujer, para los dos, ¿ok? Es la vida piadosa en el hogar, en la iglesia. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por las conductas de sus esposas. Hermanos, es bíblico. No es por ahí un pasaje, no es bíblico. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Mire lo que dice, que es de grande estima delante de Dios. Dios estima a la mujer que en su interior, en su corazón, piensa así. ¿No es algo precioso? Dios estima a una mujer así, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pero ahora también va al hombre. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque si hay un problema en mi casa, en una relación, hay un problema en mi relación con Dios como varón. Y mi oración va a tener estorbo al Señor cuando hay un problema.
Como marido yo debo de tratar a la mujer como vaso más frágil, con el cuidado, sabiendo que sus emociones, su forma de pensar, sus necesidades son diferentes a las mías, completamente. Y entonces, ¿qué me demanda Dios? Como vaso más frágil, en un sacrificio, con paciencia, con amor. Porque hermano, si no se da eso, pues lo otro va a acabar de cabeza. Pero luego el varón dice, bueno, es que si no se da el respeto, pues entonces acá tampoco, ¿verdad? Y se vuelve problema, un problema que puede ir a cuestiones más complicadas después, ¿no? Amén. ¿Es la Biblia lo que estamos leyendo? Estamos leyendo que lo que está enseñando Pablo a Timoteo, hey, mira, enseña esto. ¿Y se enseña en los púlpitos? Casi no, porque luego puede haber molestias, pero no podemos pensar así. Regresamos a nuestra lectura en Tito. Y vamos ahora lo que está enseñando a los jóvenes dentro de la iglesia. Ya vimos la instrucción a los ancianos, varones, a la mujer anciana, las maduras, cómo deben de comportarse y qué deben de enseñar a las jóvenes. Esa es la tarea. Si quieres una tarea como una mujer madura en la iglesia, ayuda a las jóvenes. Es la instrucción que tienes en las escrituras. Y luego dice a los jóvenes, exhorta, le está diciendo Pablo a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Mire cómo la prudencia es para todos. Es una exhortación también que hace Pablo a los jóvenes de, mira, tómate en serio la vida cristiana. Hermanos, qué difícil es tener un joven comprometido con la palabra, sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque está contaminado con todas las cosas que vive en su escuela, con jóvenes incrédulos, con todas las cosas que hacen, con una motivación a la inmoralidad desde temprana edad, que pues resulta para ellos, pero es que me estoy perdiendo todo esto. Sí, todo eso es del mundo. Y todo eso te lo pone el diablo para que caigas. Entonces, como joven, tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una lucha, como todos la tenemos, de decir, tengo que cuidar mi testimonio. En la escuela, si ya soy joven y tengo un trabajo, en el trabajo, en ser luz a los demás, ¿no? Prudentes. En general, hermanos, nos habla a toda la iglesia. En el versículo 7 y 8, ahora le dice a él, a Tito, ¿verdad? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo le está diciendo a Tito, su ayudante, la doctrina y la instrucción que tú das, si no lleva una autoridad, un ejemplo, sirve de poco. Amén. Hermano, si usted me ve ahí en una cantina, ahí sentado con un tarro y con botana, no creo que le den ganas de venir. Digo, no tiene nada malo tomar, pero no voy a estar ahí en una cantina, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar ahí? No, ¿verdad? Tengo que tener también ese testimonio. Todos tenemos problemas. Nadie se escapa de ellos. Todos en nuestras propias casas, en nuestra vida, tenemos problemas en nuestro trabajo. Y cuando te dedicas a la obra y además tienes un negocio, hermanos, es bien complicado. Pero se puede, claro que sí. Y si Dios nos ha llamado en esa condición, pues vamos a hacerlo bien. Pero problemas hay y tenemos que ir viendo la manera de cómo resolverlos para bien. ¿Qué responsabilidad tenemos dentro de la iglesia, verdad? Qué importante. Y yo, hermanos, quiero cuidar la iglesia que se mantenga en una buena doctrina. Por eso yo quería enseñar esto. A los que estamos aquí ya maduros en la fe, a los jóvenes líderes que están desarrollándose aquí, pues que pongamos de nuestra parte. Porque qué fácil es cuando una iglesia se le da la vuelta y acaba en un desastre. Palabra sana e irreprochable. Nuestra vida cotidiana debe mostrar esa gran diferencia. Porque si nos descuidamos en nuestro testimonio, pues va a ser una ofensa para el Señor. Amén.
cambiamos nuestra vida, hermanos. Decidimos pedirle a Jesús que nos perdone toda nuestra vida que traíamos cargando de pecado. Nos entregamos a Él, que sea de verdad y no solamente una palabra que repetimos con la boca. Porque repetir una oración está muy sencillo, pero realmente de tu corazón, si aceptas a Jesús como tu Señor, implica esto. Implica crecer en conocimiento, en iglesia, madurar y ayudar a los demás. Yo necesito influir dentro de mi iglesia con los dones que Dios me ha dado para ayudar a los demás. Amén. Voy a seguir leyendo aquí. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿A quién está hablando? Al empleado. Estás en la iglesia, tienes un empleo, compórtate también. Tienes un amo, un siervo, un jefe, y mientras no te pida cosas que son pecado, que van en contra de Dios, obedece. Eso es lo que debo de hacer. Y si por causa de mi jefe yo estoy sufriendo una tribulación o algo, aquí también en las escrituras dice, para la gloria de Dios. Está aquí, creo que en la carta de Pedro, no me acuerdo. Entonces, si yo tengo un jefe, debo de ser un cristiano que tiene un empleo y que se va a comportar de una manera correcta. No respondones. ¿Ya ve que lo que dice ahí? No sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Y luego mire el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Puede ver? Hay mucho que explicarle en este versículo. Está claro, ¿no? Lo que nos está diciendo. Y el 13, hermanos, tan precioso que nos llena de gozo. La vida cristiana, como lo hemos dicho, no es fácil. No es fácil. Sobre todo, hermanos, cuando vivimos una vida en el mundo, gran parte de nuestra vida, y cuando nos convertimos al Señor, por supuesto que estamos muy agradecidos de que nos salvó, de que tengo el perdón, tengo la vida eterna, pero también en nuestra carne nos cuesta vivir, nos cuesta. Entonces en el 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo no sé ustedes, pero yo me levanto y veo, Señor, ya ven, por favor, ya no aguanto. ¿No les pasa a uno de ustedes? Ya no aguanto. Me cuesta mucho. Yo ya quisiera que llegue el Señor. Y luego hay personas que les hablas de la venida de Cristo, que ya estamos en los tiempos del fin, pero todavía falta mucho, ¿no? ¿No quieres que venga ya? No, sí, pero todavía falta más tiempo, ¿no? ¿Y por qué piensas así? ¿Por qué piensas así? Me pregunto, ¿verdad? Si lo que quieres es que ya llegue el Señor, que ya nos saque de este cuerpo corrupto, de esta carne que quiere hacer su voluntad siempre. Pero que me está enseñando Pablo, hey, estás en una iglesia, cuídate, cuida tu testimonio. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y el 15, hermanos. ¿Cómo termina todo este comentario Pablo a Tito? Ya todo lo que leímos antes lo concluye con estas palabras. Esto habla. ¿Esto qué? Todo lo que te dije ya, Tito, háblalo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Háblalo. No tengas miedo. Pero es que se pueden molestar. Es la enseñanza. Y se pueden molestar. Sí, hermanos. Desgraciadamente sí. Pero pues es la palabra de Dios y la palabra de Dios a veces, hermanos, duele en nuestro corazón.
ahí en el libro de Nehemías, cuando regresan de la cautividad y Nehemías les lee lo de Moisés y la ley, dice la palabra que el pueblo lloraba escuchando. Y así debemos de sentirnos nosotros en nuestro corazón cuando hay pecado y cuando viene una lectura me pega a mí. Debo de sentirme realmente conmovido en mi corazón a decir, es palabra de Dios y debo cambiarlo. ¿Puedo? Sí, es actitud. Actitud. Dios no te pide emociones, te pide que desarrolles una actitud. Y eso sí lo puedo hacer. Como lo hemos enseñado antes, ¿es necesario que yo sienta cosquillitas con mi cónyuge? No, Dios no me puede forzar a eso. Actitud. Mujer, respeta. No, pero es que tú no sabes, no hay letras chiquitas, respétalo. Y hombre, ama a tu esposa. ¿Y qué es amarla? Cuídala, protégele, que seas el hombre realmente de la casa, que se esfuerza para que ellos estén bien en todo momento, ¿verdad? Eso es lo que nos está pidiendo Dios. Amén. Conclusiones, hermanos. Una sana doctrina requiere de todo eso. Demanda a las personas que una vida piadosa, una vida santa en el creyente. Y es necesario para proclamar el evangelio. ¿Y sabes qué más? La crítica externa se queda ahogada. Ahogada. Cuando tú estás caminando con el Señor, cuando tú te esfuerzas, cuando le entregas tu vida a Dios completamente y viene la crítica externa, este era así, si yo lo conocí, llega un momento en el que queda ahogada, porque tu vida restaurada le va a llamar la atención. Claro que sí. Amén. ¿Está bien? ¿Van a venir a la iglesia el próximo domingo? Si la siguiente semana hay puros hombres, pues ni modo, hermanos, ya. Hay que orar. O viceversa, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Las mujeres son más espirituales que el hombre. Hay una estadística en la iglesia en estos días que la mujer tiene más ánimo que el hombre. Cuando nosotros como varones debemos de ser la guía en las casas. Está eso al revés volteado, como dicen aquí. Amén. Pues vamos a orar. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23,
cuando dice porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8 y 9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la vida? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor.
La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad?, el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor, en una oración sencilla, donde tú te encuentres. Manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así: Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.